En el siguiente tutorial vamos a realizar una prueba de selección de terceros con la aplicación ForSampling. Lo primero que tendremos que hacer es crear una nueva prueba y para ello tendremos que introducir el periodo de auditoría. Le daremos un nombre que en este caso será selección de clientes, ya que vamos a hacer una selección de terceros siendo estos terceros clientes de la firma auditada o de la sociedad auditada. Estableceremos el tipo como confirmación de terceros, el área será deudores a corto plazo, la referencia circularización de clientes y deudores, nombre de trabajo B5 es lo que aparece por defecto, aunque podemos personalizarlo. El tipo de trabajo lo pondremos como auditoría de cuentas anuales y como objetivo lo que podemos establecer es, tal y como dice la NIA 505, que el auditor, su objetivo, cuando utiliza procedimientos de confirmación externa, es diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Guardamos la prueba y a continuación editamos. Podemos observar el flujograma del proceso, objetivo, población, etc. La parte de objetivos solamente nos queda rellenar una cosa, que es qué tipo de prueba de selección de terceros estamos haciendo. En este caso debemos de seleccionar que se trata de clientes. Podemos corregir, depurar, cambiar, formatear el objetivo y su texto. Pulsamos siguiente y ahora lo que tendremos que hacer es obtener una población que en la mayor parte de los casos, y es lo más recomendable, es que sea el diario de contabilidad aportado por el cliente. Nos indica en este aviso que tenemos que normalizarlo. Ahora enseguida definiremos qué significa la normalización, en este caso de un fichero diario de contabilidad. Elegiremos el diario que nos ha proporcionado el cliente, que en este caso está en formato Excel. Utilizaremos el diario al cierre del ejercicio auditado. Seleccionaremos todos los campos, ya que parece que son relevantes, y pulsamos en importar datos. Comprobamos que el diario está cuadrado, es decir, todas las del debe y haber y saldo coinciden y están a cero, y guardaremos este fichero como diario definitivo normalizado. A continuación haremos el proceso de normalización, que simplemente supone establecer qué campo corresponde con qué campo de la base de datos. Tenemos nombre, cuenta, debe, haber, fecha, asiento, concepto, y lo que en la base de datos aparece como cuenta, que se refiere a la cuenta contable, no está adecuadamente definido en la base contable que nos ha pasado el cliente, por lo cual manualmente tenemos que establecerlo. En este caso, cuenta correspondería con lo que en el fichero Excel del cliente aparece como código. Una vez hecho esto, pulsamos aceptar y se produce la normalización. Una vez hecho esto, el programa nos solicita definir qué consideramos que es el colectivo de clientes. Entonces, pulsando en sí, pasaremos a la siguiente pantalla, que es la de configuración del tipo de normalización clientes. Vamos a ver qué son clientes para nosotros. En este caso aparece por defecto varias cuentas como que corresponden a clientes. Desactivamos todas y elegimos únicamente aquellas que empiezan por 430 y 431, que en nuestro caso son las que definen el colectivo de clientes. Tenemos 260 clientes, o eso parece, pero vamos a ver si en esta contabilidad utilizan la cuenta 431 para guardar
los efectos descontados. Si contabilizan de esta manera los efectos descontados, se producirá el caso en el que un cliente tiene dos cuentas, una en la 430 como la cuenta propia de clientes y otra en la 431 donde se contabiliza los efectos descontados. Si es así, lo que deberemos de averiguar es qué terminación de cuentas identifica adecuadamente a los clientes. Aquí nos fijamos que al menos los 3 o incluso 4 últimos dígitos identifican a un mismo cliente en diferentes cuentas, 430 y 431, pero si finalizan con los 4 dígitos o 3 dígitos iguales, estamos hablando del mismo cliente, cuyo saldo debemos de tener en cuenta en las dos cuentas. Vamos a poner el número de dígitos 4, que sería la terminación de la cuenta. Actualizamos y pasamos de 260 a 231. Es decir, que hay algunos clientes cuyos efectos descontados se contabilizan en otra cuenta separada, que sería la 431. Una vez hecho esto, podemos incluso excluir alguno de los códigos utilizando ese campo. Si no queremos excluir ninguno, lo dejamos a 0 y podemos continuar. Otro paso importante es definir el saldo de apertura. Uno de los criterios que voy a utilizar para averiguar cuáles son los terceros, en este caso clientes más importantes, es el volumen de operaciones. Y este se identifica mediante los movimientos del año. Para tener en cuenta solo los movimientos del año, necesito excluir la apertura. Por eso vamos a definirla dentro de la contabilidad del cliente. Vamos a definir qué asiento o asientos o qué apuntes corresponden al asiento de apertura. Me aparece una pantalla con el filtro y este filtro lo que podré escoger es qué campo de los existentes mediante nuevo y eligiendo el campo, que en este caso es asiento, me define la apertura. Yo sé, porque el cliente así me lo ha dicho, que el asiento número 1 es en el cual se contabiliza la apertura. Aceptar y ahora tendremos en pantalla el asiento de apertura completo. Pulsamos F5 y entonces veremos los importes. El saldo del asiento de apertura da 0, con lo cual es correcto. Guardamos, salimos, establecemos la fecha de correspondencia de la población, que podría ser en algún caso a septiembre, octubre, en este caso es todo el ejercicio auditado, y establecemos la unidad de muestreo, que es muy importante, que en este caso son saldos de clientes. Criterios de selección, vamos a ver qué criterios de selección vamos a utilizar. La opción recomendada es utilizar el botón Ver criterios predefinidos. Mediante este botón veremos los más habituales. Uno de ellos, y el que elegiré, será volumen de operaciones y otro será saldo final. Volumen de operaciones son los elementos que dan cobertura a un porcentaje sobre el volumen de operaciones. Saldo final son aquellos que dan cobertura al saldo final de clientes. También podemos utilizar números redondos, aquellos que no tienen decimales, múltiplos de 100. Todos estos números podrían resultar, entre comillas, sospechosos, pues me gustaría evaluarlos o no. Sería un criterio. Importes nulos, importes no naturales con signo contrario al habitual en ese tipo de cuenta. También podríamos utilizar un criterio de muestreo estadístico, en este caso el muestreo de la unidad monetaria, e incluso podríamos elegir elementos aleatorios al azar, es decir, dame 1 o 2 o 3 elementos seleccionados al azar. Pulso aceptar, aplico y justo en la parte inferior derecha veo el número de registros seleccionados. En este caso son 52, un número bastante elevado. Entonces ahora lo que puedo hacer es modificar los ajustes para intentar disminuir el número de elementos.
por ejemplo, el volumen de operaciones. En lugar de una cobertura deseada del 80%, podría elegir que sean los 10 registros más significativos, es decir, aquellos con mayor volumen de operaciones, pero solamente los 10 primeros. Ahora ha disminuido el número de registros, 43, pero sigue siendo muy elevado. Por tanto, haré lo mismo en aquellos con signo no natural o contrario. En lugar de que me dé una cobertura, que me dé solamente 2. Ahora ya tengo 36 como total de registros seleccionados. Si además disminuyo un poco la cobertura, en lugar de 80 bajo a 75, actualizar, y ahora tendré 31 elementos. Esta sería un poco la manera de mediante mi criterio de auditor, racionalizar el número de cartas que al final acabaré enviando a los terceros para confirmar el saldo. Aceptar. Veremos únicamente los seleccionados y aquí podemos ver cuáles se seleccionan por un criterio o por el otro. Con un resumen, podré poner observaciones, desglose, guardar. En este momento, digamos que esta es mi población, se guarda el fichero, volver, y aquí finalmente tengo el resumen de qué criterios se han aplicado, cobertura, registros, etcétera, y luego cuál es el porcentaje final de cobertura para cada uno de los campos, tanto apertura, debe sin apertura, haber sin apertura, debe haber y el saldo. Esto aparecerá luego en mi informe, que formará parte de mis papeles de trabajo. Para obtener el informe, tengo resumen, resumen de conclusiones, detalle de circularización, que eso se verá posteriormente. Y aquí tendríamos el que sería el papel de trabajo que archivaría junto con el resto de documentación de mi trabajo de auditoría. Aquí tenemos los criterios y aquí tendríamos un resumen global, número de elementos seleccionados, las observaciones que considere conveniente identificar y una lista del detalle de qué terceros, en este caso clientes, hemos seleccionado. Muchas gracias por su atención.